Pastor queda con cada uno de nosotros esta tarde. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Gloria al Señor, una vez más que el Señor les bendiga, hermanos. Como ya dijo el hermano presidente de culto, estamos en victoria. Dios bendiga a los hermanos del trío por esta administración tan maravillosa, tan limpia. Hoy escuchar alabanza limpia para Dios, que hermanos, es bastante carísimo. Escasísimo, está en extinción la alabanza ordenada. En otro lugar a esta hora estuviéramos todos echados en el suelo, echando camarados baile, cansados de correr por todo el suelo, ¿verdad? Y salir hueco, vacío, sin Dios, sin nada en el corazón. Pero aquí hay edificación desde el saludo de los hermanos, edificando, ¿verdad? Si usted no entendió el tiro, yo sí lo entendí. Que los niños no creen en Dios porque al patito juegan que le hemos presentado. De Jesús no saben nada. Todo lo del ratón Pérez. Entonces tenemos una generación que está muy caricaturizada, como dicen. Sí, mucha caricatura. Así que qué bueno que hemos llegado hasta el momento. El ministerio debe de activarse. Nos hacen falta 5 congregaciones. En mi cuenta, nos hacen falta 5 congregaciones, pero casi siempre son las que faltan. ¿Verdad? Ya no se sabe si mandarle grúa o una persecución al cantón. Porque con persecución salió la iglesia primitiva. Y hoy demasiado colchón tenemos. Así que nos hacen falta 5 filiales. Pero con los que estamos, yo quiero que como ministerio nos quede claro que necesitamos evangelistas, necesitamos obreros. Y ahí están. Y yo no estoy llorando al Señor por evangelistas viejos, un evangelista viejo ya no sirve. Sí, hermano, es la razón de la escuela. Los evangelistas deben de ser gente dinámica, joven, está dispuesta a agarrar gastritis para arriba y para abajo. Ya llega a una edad donde ya como evangelista, como ella no duda. ¿Ah? Amén. Entonces, los evangelistas pidándoselo al Señor, gente joven, gente que pueda ir al campo, que pueda salir y que el día que se case con una mujer también que le entienda, porque si no se ahorcó. Yo conozco muchos hombres que Dios los empezó usando en su juventud y se agarraron con una loca que no volvieron a ir a predicar. Así que los pastores saben que ese es nuestro anhelo y lo pedimos, lo visitamos, ayúdenos, creen, hagan, y hermanos, formen líderes, pero está difícil con la iglesia. Lo digo por experiencia propia. Sí, amén. Nosotros tenemos una iglesia relativamente grande acá, pero el número, hoy me decía el hermano Moisés, ¿cuántos miembros son acá, hermano? Yo respondo como por 40, le digo. Pero el número somos como 100, le digo. Pero los que van con indio a la campaña, los que vienen al ayuno, los que van a la oración, son 35, 40. Y formar líderes, hermanos, aparte de lo que ya tenés trabajando, sacar más, ¿de dónde? El ministerio debe de orar seriamente. No solo el gavilán, todos. Porque tenemos una gran racha de líderes sentados. Hombres que antes fueron bueyes, que le quebraron los caños y le envió el casco de la araña y se quedaron echados. Y el ministerio necesita orar por eso. Lo digo porque necesitamos todos. Amén. Y los que no vinieron y se van a dar cuenta porque por redes se quedan recibiendo. Amén. Así que esta es una oportunidad de pedirle al Señor, hermano, que de esta juventud que tenemos aquí se alinee un remanente y que de ahí salgan los predicadores, que esas jovencitas lleguen a ser la esposa de esos predicadores, que van a trabajar juntos, que van a llevar hacia adelante el evangelio, porque los que miran calladamente dicen, porque hay pastores que todo este rato no han dicho un amén. Entonces, prácticamente, hermano, estamos desubicándonos ya, pues nosotros ya estamos viejos. Ni tan viejos, hermano, lo que pasa es que ya nos volvimos también medio de rojo.
sentado que estirado. Entonces, hermanos, necesitamos transmitir. Yo ya no me queda mucha fuerza para transmitir, ¿verdad? Pero las ideas están ahí. Y eso es lo último que quedaré pariendo, ¿verdad? Pero si nadie las agarra, y van a quedar en el aire. Hay que seguir adelante. Esto está serio, hermano. El diablo no descansa. El diablo está dándole con todo. Mientras usted y yo nos estamos haciendo los desentendidos. Viene la actividad de matrimonios, donde todos los matrimonios del ministerio vamos a estar en Bellita el 12 de agosto. Allí mismo se va a recolectar también el reporte pastoral. Vienen los pastores de Honduras. Les dije a los pastores de Honduras, esfuércense en traer a su mujer, no traigan otra, traigan la suya. ¿Verdad? Para que estemos todos los matrimonios allá en Bellita. Va a ser a las 2 de la tarde, por el hecho de que los hermanos de Honduras van unos hasta unos rincones allá lejísimos, que tienen que agarrar transporte para llegar de regreso. Así que, y como solamente es, hermano, un poquito de canto y va la palabra, gloria al Señor. ¿Se acuerdan, verdad, que estamos el 12 de año en Bellita? Le evitamos gasto al hermano Will, porque si hacíamos una reunión pastoral en la mañana, se iba a tener que poner a hacer comida, no le digo, voy a guardarte esta ficha, agua, el pastor que no haya comido porque la mujer no le da de comer, o porque no da para la comida. Ya a las 2 de la tarde ya todos llegamos comidos. ¿Verdad? Y con la abuelita ya va llegando de regreso a la casa. A su nombre sea la gloria. Así que estaremos allá con el Señor. Amén. Bienvenida a la hermana Rosa que está por allá, ¿verdad? Que nos ha ausentado un tiempo. Esperamos que Dios haga una obra en su corazón. Tenemos a Jairito que está recién operado ahí también. Por acá está el otro gemelo, ¿verdad? Son los músicos de la iglesia, los gemelos. Tenemos a uno que está ahí ponchadito, lo operaron de emergencia del apéndice. Pero ahí está en recuperación. Quiero esta tarde, hermanos, orar. Y se me da un privilegio grande. Algo que yo le agradezco a Dios. Y nunca voy a olvidar también de agradecerle al pastor Giovanni Rivera. Porque cuando Danielito asistía a la escuela dominical allá en Salalagua, hermano Giovanni estaba con la obra allá. Y Danielito asistía a la escuela dominical aquí también. Danielito desfilaba con los jóvenes, las damas y los caballeros allá, y desfilaba con los jóvenes, las damas y los caballeros aquí. Porque pasaba con las hermanas, pasaba conmigo con los caballeros y pasaba con la mamá con las damas. Así que siempre decía un sexo en todos los desfiles. El hermano Giovanni lo ponía así en la escuela dominical y lo ponía que un día era enseñancita corta. Y ahí pues Dios lo fue motivando, lo ha ido llamando y desde unos 15 años por ahí predica. Lo que pasa es que aquí hace poco ya él permitió que se grabara. Y publicamos algunos mensajes de él. Y para mí, primera vez que lo voy a presentar a un gran grupo de gente y el pastorado del ministerio, me es de veras un alto privilegio que Dios me permite. Voy a pedirle que juntos oremos. Y quiero serle bien claro que yo nunca me entrometo a menos que me haga alguna consulta del mensaje que Dios le está dando. Le doy alguna respuesta, pero nunca me entrometo ni a nadie le digo que Dios predica esto, decir esto, no, eso no sirve. Aquí cada quien jinetea su propio caballo. Si se cae porque todavía le faltaba saberlo manejar. Así que no espere que él va a decir algo porque yo le dije. Ningún predicador aquí dice algo porque yo le digo. Aún, si se me sale algo acá, después platico con él. Algo ya no lo vuelva a hacer porque no era correcto lo que hizo, ¿verdad? Y los sé felicitar con calma también, porque los felicitan mucho, se arruinan, se van hasta otro lado. Pido a Dios que use a este muchacho y que a través de él la palabra del Señor venga, no solo para nuestra juventud, sino para nosotros los viejos también. Oramos, doblando rodillas en el nombre del Señor. Padre y soberano Dios, te damos gracias, Cristo bendito. Gracias por la bendita oportunidad que nos da, Señor, de poder alabar y bendecir tu nombre, como lo hemos hecho hasta este día, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Esperamos, Señor, que tú seas usando la vida de este joven. Que este lugar, Señor, sea la unción de tu Espíritu gobernando, que traiga la enseñanza que has preparado en su corazón. Que por supuesto Él será aplicado también ya
y que ahora, Dios mío, viene con la preparación espiritual para extender ese mensaje al corazón de todos nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, habla al niño, al adolescente, al joven y al adulto, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Gloria al Señor. Recibimos al hermano Josué Daniel Guerra con el mensaje de la palabra. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cuántos tienen otra ofrenda de paro? Damos gracias a Dios por esta bella oportunidad que nos regala de estar juntos aquí reunidos, aquí puro y Murphy, amados hermanos. Qué bendición más grande. Dios bendiga a cada uno de los pastores que se ha asistido a esta hermosa bendición de jóvenes. Recibimos a los hermanos que Dios les bendiga grandemente. Amén. Y a cada uno de los amigos que están entre medio de nosotros también, que ha venido a este lugar. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Rosa, que, pues, como dijo el pastor, se ha saludado, pero Dios le da la oportunidad de estar una vez más aquí juntamente con cada uno de nosotros. Amén. Quisiera que antes de empezar, que los jóvenes que están aquí entre medio de nosotros, los que se consideran jóvenes, puedan levantar su mano hacia arriba. Los jóvenes que están aquí, los jóvenes varones que están allí, levanten su mano, amados hermanos, sin miedo. Levanten la mano. Amén. Miren cuántos jóvenes hay ahí, amados hermanos. Pueden parecer pocos a la vista de muchos, pero ante los ojos de Dios ahí hay grandes siervos del Señor. Ahí hay grandes mujeres del Señor. Amén. Todo está en saber instruirlos, ¿verdad? Y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor, para lo que les pido, amados hermanos, que busquen el libro de Proverbios. Vamos a estar leyendo capítulo 3 del verso 5 en adelante, versos muy conocidos ya por la iglesia del Señor, pero en los cuales Dios va a hablar a nuestra vida. El libro de Proverbios, capítulo 3 del verso 5 en adelante, vamos a estar leyendo en esta hermosa tarde un consejo para la iglesia, para los jóvenes en específico, pero que va a alcanzar la vida de todos los que estamos en este lugar. ¿Eh? Proverbios capítulo 3 del verso 5 en adelante, la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice así: Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén, amados hermanos. Que me están leyendo, puede tomar su asiento en esta hermosa tarde. Dios ha sido bueno, amados hermanos, y ya hemos cantado esas alabanzas para la gloria y la honra del Señor. Ahora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. ¿Cuántos sabemos, amados hermanos, que en la vida del ser humano, tanto jóvenes como adultos, se tienen que tomar decisiones en algún momento de la vida? ¿Cuántos sabemos que eso es así? Todos los días de nuestra vida, cotidianamente, tomamos una decisión. Desde que despertamos al amanecer, tomamos una decisión al levantarnos de la cama. Muchos se tardan en tomar esa decisión, pero tenemos que tomar decisiones. Usted decide si se va a bañar ese día, si no se va a bañar. Usted decide si va a ir a trabajar. El joven decide si va a ir a la escuela, si no va a ir. Tomamos decisiones en cada momento de nuestra vida. Y en la juventud es la etapa donde se toman las decisiones más importantes del ser humano. Para muchos podrían pensar que ya en la vida adulta es donde se tienen que tomar las decisiones importantes, pero la realidad es que desde la juventud es donde se empiezan a tomar las buenas decisiones. Si no se toman decisiones buenas desde la época temprana, entonces en el futuro va a haber una vida fracasada, porque no se supieron tomar buenas decisiones en la juventud. Amén. Y vamos a estar meditando en ese pensamiento, en las decisiones sabias. Amén, hermanos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar meditando un momento en ese pensamiento, decisiones sabias. Y es que las decisiones son algo, como les mencionaba, que todos hacemos todos los días. Hay decisiones sencillas, pero hay otras decisiones que son sumamente importantes en nuestra vida.
y que tenemos que tomarlas sí o sí. Y esas decisiones marcan un antes y un después en nuestra vida. Y es importante que aprendamos a tomar decisiones sabias en nuestro camino para que podamos tener una bendición de parte de Dios en nuestro futuro. Y tenemos que entender, amados hermanos, qué son las decisiones. Las decisiones, así de simple manera, podemos entenderlo como decidir, como elegir una o dos o más opciones de entre varias que se nos presenten. Es elegir una de entre muchas opciones. Eso es decidirse. Amén. Y cuando estamos hablando sobre las decisiones, tenemos que entender que esas decisiones las tomamos nosotros personalmente. Cada uno, según su propia voluntad, toma decisiones en su vida. Los jóvenes, es cierto, los pequeños, los menores, dependen de un adulto, dependen de sus padres, de sus abuelos, de algún tutor, de alguien que los crezca. Dependen de ellos, pero las decisiones que esos jóvenes tomen son propias de ellos mismos. Los padres están ahí, los abuelos están ahí, los encargados están ahí para saber orientar al joven. Pero la decisión quien la toma es el joven. ¿De qué va a hacer con su vida? Amén. Y asimismo, usted como adulto toma sus propias decisiones. Si usted es manejado por alguien más, usted se convierte en un muñeco, porque los demás deciden por usted. Pero en la vida, cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de tomar nuestras propias decisiones para poder marcar el rumbo de nuestra vida. Amén. Y esto a la luz de la palabra es una realidad. Jesucristo, Él abrió esa puerta tan especial para que la decisión de ser salvo, que es la decisión más importante, la tomáramos según nuestra capacidad. La tomáramos según nuestra propia voluntad. Amén. Y es que Dios es un ser todopoderoso que Él fácilmente nos pudo haber creado para que nosotros hiciéramos tal cual como Él desea en nuestra vida. Pero Él es tan grande en misericordia que nos formó, nos creó a su imagen y semejanza y nos dio libertad para que nosotros pudiéramos decidir adorar su nombre. Y es por eso que en nuestra vida tenemos que tomar decisiones en algún momento. Y estamos hablando sobre las decisiones sabias. Entonces ya sabemos que son decisiones, elegir entre una opción de las que se nos presente. Pero cuando hablamos de decisiones sabias, entra ahí la parte de la sabiduría, que es algo que tenemos que entender. ¿Qué es la sabiduría, amados hermanos? Y es que si queremos nosotros tener una vida exitosa en Jesucristo, y yo creo que ese es el propósito de todos los jóvenes, que el día de mañana, cuando ya usted ya tenga su familia, cuando ya esté usted establecido, pueda vivir una vida llena de bendiciones de parte del Señor. ¿Sí o no que ese es el propósito que todos quisieran tener? Y hay muchos que ya se encuentran en esa etapa, que ya están con su familia, que ya están en una vida adulta y se arrepienten de las decisiones que tomaron en la juventud, porque saben que si hubieran tomado decisiones sabias antes, donde estarían hoy sería un lugar muy diferente a donde se encuentran. Pero Dios todavía sigue abriendo oportunidades para nosotros. Entonces tenemos que entender desde este punto que si queremos tener una vida llena de bendiciones, una vida exitosa en Jesucristo, tenemos que tomar buenas decisiones en nuestra vida. Amén. Tenemos que tomar decisiones sabias. Y hablando sobre la sabiduría, en el diccionario bíblico se nos dice que la sabiduría es el arte de tener éxito. Amén. Que se les quede esto grabado, la sabiduría es el arte de tener éxito en la vida. Amén. Y es que es una forma de poder crear un plan para poder decidir de manera objetiva qué es lo que queremos nosotros lograr. Si nosotros elegimos con sabiduría, vamos a obtener beneficios para nuestra vida. Vamos a obtener para nuestra vida resultados que sean de bendición para cada uno de nosotros. Amén, amados hermanos. Entonces, entendemos esto. Y una cosa muy importante es que tenemos que saber que las decisiones que nosotros tomamos son acciones. Es cuando tomamos acción en nuestra vida para poder tomar una decisión. Amén. Y algo fundamental del mundo y de la física incluso es que toda acción tiene una reacción. Y las decisiones son una acción que se hace. Entonces, es decir, las decisiones que nosotros tomemos van a tener una consecuencia. No necesariamente tienen que ser una consecuencia mala.
Si usted toma decisiones buenas, las consecuencias que van a venir a su vida van a ser buenas. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender. Nada en este mundo de lo que hagamos, como dice por ahí un dicho, nada va a quedar impune. Todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, vamos a recibir una consecuencia. Amén. Y si nosotros guiamos nuestra vida con buenas decisiones, a nuestra vida va a surgir una vida llena de bendiciones en el futuro. Amén. Y eso es algo que tenemos que entender. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra, tomando de base ese verso que leíamos al principio. Y tenemos que entender, amados hermanos, que la sabiduría es uno de aquellas cualidades que le pertenecen inherentemente a Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es sabio? Amén. En Dios está la sabiduría, Él es la sabiduría. Y cuando entendemos esto, entonces nosotros nos damos cuenta que la sabiduría humana, es decir, la inteligencia humana, no se puede comparar a la sabiduría de Dios. Y Dios es tan grande, amado hermano joven que estamos aquí, Dios es tan grande que esa sabiduría divina que es inherente de Él, nos la proporciona a nosotros, si nosotros le pedimos a Él de su sabiduría. Y tenemos que entender que esa sabiduría tiene su asiento, tiene su base en el corazón del ser humano. Cuando Dios proporciona esa sabiduría, se asienta en el corazón del ser humano. Y dice la palabra del Señor en el primer verso que leíamos, verso 5 del capítulo 3 de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros tomamos la decisión de poner a Cristo en nuestros corazones, entonces nosotros ya tenemos ahí lo principal, que es a Jesucristo viviendo en nosotros. Es esa bendición de parte de Dios otorgada a los hombres. Y cuando tenemos eso, entonces nuestra confianza está puesta en Dios. Y eso es lo que dice la palabra: fiarse de Jehová con todo su corazón es poner la confianza plena en Dios y no confiar en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza. Y hay un ejemplo en la palabra del Señor de un hombre que quedó al mando de un pueblo numeroso, tan numeroso que él mismo decía que no se podía contar, no se podía censar aquel pueblo tan grande. Después que su padre, el rey David, muere, queda al mando de Israel el rey Salomón. Y Salomón, una noche, después de haber sacrificado a Jehová en holocausto, en agradecimiento a Jehová, en una noche en sueños, Dios habla a Salomón y le hace una oferta que todos los que estamos aquí quisiéramos tener. Dios mismo, el dueño de todas las cosas, el creador del cielo y la tierra, el dueño del oro y la plata, le habla a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Amén. Si no quisiéramos tener nosotros esa oportunidad que tuvo Salomón, lo que hubiéramos pedido pues quizá hubiera sido otra cosa. Pero aquel hombre entendía la gran responsabilidad que había caído sobre sus hombros de gobernar aquel pueblo. Y un pueblo que era duro de servir, un pueblo que era rebelde y que sabía lo que le había costado a David, su padre, a gobernar aquel pueblo. Entonces este hombre le pide a Dios que le dé un corazón sabio para saber gobernar el pueblo, que le dé un corazón entendido para saber cómo guiar a un pueblo tan numeroso. Y Dios, al escuchar la respuesta de aquel hombre, la petición de aquel hombre, fue maravillante para Dios, de manera tal que Jehová le responde y le dice: tal como tú lo has pedido, así se te hará. Y tendrás un corazón sabio y entendido para poder gobernar. Y en la promesa de Jehová para Salomón le dice: y no ha habido antes que tú, ni habrá después de ti, alguien igual de sabio. No ha habido alguien más sabio que Salomón en la tierra. Hablando de una persona 100% humana. Si hacemos excepción, solamente Jesucristo es el único más sabio de entre todos. Pero hablando solamente de entre los hombres, no ha habido nadie más sabio que Salomón. Y es tan grande la bendición de Jehová para Salomón que como Salomón no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió nada de esto, le dijo Dios: y con aquellas cosas que no me pediste, también te las daré.
Y Salomón fue un hombre rico en gran manera. Y en el tiempo de Salomón la riqueza en el pueblo judío era exorbitante, de manera en que el oro parecía como el polvo de la tierra. Porque se nota cuando una vida es guiada por Jesucristo, es guiada por el poder de Dios. Se nota cuando uno depende de Dios para poder guiar su vida. Y vemos la bendición de Jehová manifestada en la vida de Salomón y del reino, siendo Salomón un hombre sabio de tal manera que no ha habido nadie como él. Entonces nosotros necesitamos la sabiduría de parte de Dios para saber tomar nuestras decisiones. La sabiduría es algo importante que nosotros tenemos que pedir de parte de Dios. Y dice el verso 5 siempre: y no te apoyes en tu propia prudencia. Y debemos entender esta palabra de prudencia, sabiduría. Lo que estamos hablando se puede entender como la inteligencia o las capacidades que nosotros creemos tener. Amén. Entonces nos dice el proverbista, que de hecho son proverbios de Salomón, el hombre más sabio que ha existido, escribió proverbios para adquirir sabiduría. Amén. Si leyéramos un proverbio cada día, amados hermanos, no tendríamos las cosas que se dejan ver hoy en día. Pero bueno, el consejo que le queda para después. Dice Salomón en los proverbios: no te apoyes en tu propia prudencia. El hombre más sabio que ha existido da el consejo de no apoyarse en su propia sabiduría. Amén. Sino apoyarse en la sabiduría que viene de lo alto. Y es que el problema que muchas veces tenemos, tanto jóvenes como personas adultas, es que queremos tomar las decisiones según lo que a nosotros nos parece correcto, según lo que para nosotros es lo bueno. Amén. Y ahí es donde vamos y tomamos nuestras propias decisiones y terminamos perdidos, porque no tomamos en cuenta a Dios para poder decidir en nuestra vida. Y como jóvenes especialmente tenemos que entender que no tenemos la suficiente experiencia de años para poder tomar decisiones de manera privada y sin contar con el consejo de nadie. Amén. Eso es algo que tiene que entrar en la mente de los jóvenes, que si no hemos pasado por las experiencias que han pasado las personas adultas, no le voy a decir ancianos porque se enojan, no hemos pasado por esas experiencias. Y ¿cuántas veces no ha escuchado usted, joven, o cuántas veces padre de familia que está aquí presente no le ha dicho a su joven que por donde tú vas yo ya pasé, o cuando tú vas yo ya vine? Son expresiones que se dicen, son expresiones que se usan normalmente, y el joven realmente no les pone importancia. Y dice: mi papá, lo que pasa es que no quiere que yo disfrute la vida. Lo que pasa es que él ya se fue a romper los dientes a ese mismo muro. No quiere que usted vaya y se estrelle en el mismo muro en el que se estrelló. Y tenemos que entender, jóvenes, que no tenemos la suficiente mansedumbre, la suficiente sabiduría a nuestra corta edad para poder tomar decisiones sumamente importantes sin consultar a nadie más. Y para eso tenemos ahí a nuestros padres, para poder consultarlos, a los ancianos de la iglesia. A los que no tienen padres, estamos ancianos de la iglesia ahí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos padres de familia y los ancianos de la iglesia son más inmaduros que los jóvenes, quienes necesitan un consejo de parte del Señor. Entonces el joven se encuentra en una encrucijada en la que no sabe si preguntarle al hermano de la iglesia, porque mira al hermano de la iglesia más flojo que él, que está joven todavía. Y ahí tenemos un problema grande. ¿A dónde van a acudir nuestros jóvenes si en los adultos no hay un consejo sabio? Si en los adultos no hay sabiduría de parte de Dios para saber guiar a los jóvenes. Amén. Tenemos que saber, querido hermano joven que estamos aquí, que en la sabiduría humana no vamos a encontrar un buen consejo. No vamos a encontrar un consejo que sea eficaz para poder llegar a alcanzar una vida bendecida por Dios. Pero tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría que viene de lo alto está abierta a nosotros si lo pedimos. Dice
Dice Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. La sabiduría de Dios está ahí. Lo que pasa es que nosotros no pedimos la sabiduría de parte de Dios. ¿Qué hizo Salomón? Pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Nosotros, en vez de pedir sabiduría, preferimos tomar nuestro propio camino. Y en la misma carta en Santiago, el capítulo 3, Santiago nos explica cuál es la sabiduría de Dios, cómo es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría divina. Y Santiago dice que esa sabiduría es primeramente pura, nada que ver con la sabiduría humana, porque nuestra sabiduría, nuestra inteligencia humana está manchada por el pecado que adquirimos nosotros por el pecado que existió desde el huerto del Edén, la desobediencia. Y esa sabiduría humana no se compara a la sabiduría de Dios, que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Amén? Y en la sabiduría que hay en Dios no tenemos nosotros hipocresía ni incertidumbre, dice Santiago en su carta. Entonces los jóvenes muchas veces buscamos una sabiduría tan especial como esta en nuestros padres, en nuestra madre, en los ancianos de la iglesia, y en vez de encontrar esta sabiduría que viene de Dios, encontramos malos consejos, encontramos consejos cerrados, y por eso podemos tomar un mal camino nosotros en nuestra vida. Solamente con la sabiduría de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Les mencionaba, el corazón es el asentamiento de nuestras emociones, de nuestro intelecto. En la palabra del Señor, el corazón es el centro de la vida. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en el corazón es donde se posa la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces, si queremos tener una vida llena de bendiciones y exitosa en la fe, tenemos que tomar decisiones sabias. Y para poder tomar decisiones sabias tenemos que acudir a la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. Para saber cómo decidir en nuestra vida. Otro punto muy importante es que a la hora de nosotros decidir, tenemos que reconocer a Dios en nuestra decisión. Porque eso es lo que pasa. En grandes y pequeños pasa eso. Que se nos presenta un momento en el que tenemos que decidir una u otra cosa. Y en vez de consultar en una pequeña oración a Dios, vamos y agarramos lo que a nosotros nos parece al principio. Y vamos y terminamos mal, porque no consultamos a Dios primero. ¿Y qué dice el verso 6 de la base que tenemos? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Jehová en todos nuestros caminos es saber reconocer a Dios en cada decisión que nosotros tomamos. Saber consultar a Dios para poder tomar la mejor decisión de nuestra vida. Y es que cuando nosotros decidimos, a menudo nos vamos por lo que a nosotros nos parece mejor, por lo que para nosotros se ve mejor. Amén. Entonces, a la vista del ser humano hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero el final es un camino de perdición. Amén. Y debemos entender que tenemos que reconocer a Dios para saber tomar buenas decisiones. De los jóvenes que están aquí, levanten la mano, yo sé que les da pena, pero levanten la mano quienes están estudiando todavía, quienes están en la escuela. Jóvenes que están aquí, y varios que están estudiando. En la escuela, universidad o en lo que sea que esté estudiando, en la escuela de la vida, dicen mucho. Hay otros que están trabajando. Si usted no estudia ni trabaja, vamos a hablar con esos padres que les den un par de correazos porque están ahí de nini, desgastando su vida simplemente haciendo nada. Ya sea en el estudio o en el trabajo, como jóvenes se tienen que tomar decisiones. Amén. Y son decisiones que sí o sí se tienen que tomar. Y imagínese joven que está aquí, que está estudiando, el día lunes tiene un examen. Solamente tiene hoy en la tarde, en la noche para estudiar y mañana para prepararse para su examen del día lunes. ¿Qué decisión va a tomar al llegar a su casa? ¿Será que al llegar va a decir, voy a ponerme a estudiar ahorita porque soy medio duro en la cabeza y no me va a gustar mañana para entender? ¿O lo dejo para mañana? ¿Amén? ¿Qué decisión va a tomar? Eso le corresponde a usted. Le corresponde a usted con su propia voluntad tomar una decisión.
Puede ser que ya llegue el día de mañana y dice, en la noche estudio porque hoy en la mañana voy a ir al culto. Y en la tarde evangelizar no me va a quedar bien. Entonces en la noche estudio. Llega la noche y dice, después de cenar estudio. Y pasa la hora de la cena y dice, después de jugar un rato en el teléfono estudio. Pasa todavía ese rato y después de leer la Biblia estudio para el examen. Pasa ese rato, después de orar una media hora voy a estudiar para el examen. Y se le va la noche y no estudia para el examen. Así es la vida de muchos jóvenes. Y llega el día lunes a la escuela, el examen se presenta ahí y usted va a la buena de Dios a contestar ahí a lo que se le venga a la mente de Tim Marín de Dopingüe. ¿Y qué pasa después? Se ve la reacción de sus malas decisiones. Y en vez de haber preparado para su examen y por lo menos pasarlo raspadito con un 6, lo pasa quemado con un 2, con un 1, porque le salió una tos de chiripa ahí cuando la contestó. Y esa es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y usted puede decir, un examen, no pasa nada. Lo recupero en lo que viene de la materia, como decimos mucho. Lo que pasa es que las malas decisiones se convierten en un hábito posteriormente. Igualmente las buenas decisiones, vamos a hablar más adelante. Pero las malas decisiones se llegan a convertir en un hábito en el que va a venir otra vez otro examen y usted va a volver a decir lo mismo. Mañana estudio, paso después. Voy a hablar con el maestro, tal vez me ayuda por ahí. Al final de su carrera, cuando rinda la materia, ahí va a haber reflejado sus malas decisiones. Reprobó el año. Amén. Y no porque sea falto de inteligencia, sino porque no toma buenas decisiones. Asimismo, los jóvenes que ya trabajan, toman una decisión día a día, levantarse e ir a trabajar. Amén. Usted puede decir un día que se levante, que ya sea la hora del trabajo, le voy a hablar al jefe. O si es su propio jefe, está bueno. Pero le voy a hablar al jefe que amanecí mal, estoy enfermo, y empieza a fingir ahí la voz y se queda a dormir un rato. Esa falta de responsabilidad a la hora de tomar nuestras decisiones crea en nosotros una vida fracasada futura. Y nos convertimos en personas que no pasamos de ninguna parte, nos quedamos estancados porque no sabemos tomar buenas decisiones. Y esas decisiones en nuestra vida son importantes, porque las decisiones que nosotros tomamos hoy forman nuestra vida para el mañana. Las decisiones que nosotros tomamos el día de hoy son las decisiones que en el futuro van a formar nuestra vida. Es por eso que es importante que en cada decisión que tomemos pongamos a Dios de primero. Amén. Pongamos a Dios como el principal a la hora de tomar decisiones. Y hay decisiones tan importantes, jóvenes, que necesitamos la ayuda divina para poder tomar una buena decisión. Posiblemente usted tenga la idea de tomar una carrera después de salir de su clase básica, de enfocarse en alguna carrera, en algún trabajo. Esa es una decisión importante para su vida. Y es una decisión en la que usted tiene que consultar a Dios para que Él lo guíe. Puede ser que usted se quiera especializar en ingeniería aeronáutica, quiera trabajar de una, de otra cosa, pero consulte a Dios. Puede ser que Dios no es ese lugar que tiene para usted. Puede ser que sea otra carrera, puede ser que no sea estudiando, puede ser que sea en otro lugar, puede ser que lo lleve a trabajar a otro lado, pero Él es el que sabe a dónde lo va a guiar. Amén. Y así mismo con los adultos, hay decisiones que se quieren tomar como adultos y no se consultan a Dios. Amén. De la noche a la mañana, y como dice la palabra, que la mente desocupada es cueva del diablo. No dice así, pero por ahí va lo que quiere dar a entender. Por estar pensando cosas, divagamos muchas veces en nuestra mente. Y hay personas adultas que posiblemente están pensando en hacer un movimiento en su vida que es algo muy importante y no han consultado a Dios, pero ni siquiera para preguntarle qué ropa se van a poner ni nada. Están pensando ya en irse del país a ganar una mejor vida y no saben si en el trayecto del camino hacia allá van a perder su vida terrenal por ir buscando una mejor vida. Están pensando quizás en tomar un trabajo diferente sabiendo que lo va a alejar más de Dios.
Están pensando tal vez en hacer algo, alguna decisión que va a fracasar en su familia, pero no estamos tomando en cuenta a Dios para nuestras decisiones porque nos seguimos apoyando en nuestra propia prudencia y no lo reconocemos a Él en nuestro camino. Amén. Tenemos que entender que para tomar decisiones es importante que reconozcamos a Dios porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Amén. Y Él también conoce los anhelos de nuestro corazón. Él sabe en qué tiempo, momento, lugar perfecto va a poder coincidir con sus anhelos y con su voluntad. Solamente Él es el que conoce el futuro. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios y en su plan perfecto para nuestra vida. Hay algunas razones por las que nosotros no queremos consultar a Dios, no queremos nosotros reconocerlo en nuestras decisiones, en nuestros caminos, y algunos aspectos son varios, pero se pueden reducir a dos. Y es que a veces no reconocemos nosotros a Dios para poder tomar nuestras decisiones porque ni siquiera lo tenemos en el corazón. Y no es parte importante en nuestra vida Dios. Para nosotros Dios no está ni siquiera en segundo, en tercer lugar, es más, no está ni siquiera en la lista Dios. Y eso es algo que nos lleva a una vida fracasada porque vamos a la deriva si Dios no está con nosotros. Y esa es una de las cosas por las que nosotros no consultamos a Dios a la hora de tomar decisiones, porque ni siquiera lo tenemos en el corazón. Y esto es para todos, no digan, escuchen todos, es para todos. Otra de las cosas por las que no consultamos a Dios es porque la respuesta que Él nos va a dar no nos va a agradar. Y es por eso que nosotros no vamos y consultamos a Dios. Porque sabemos que Él va a responder y posiblemente no sea la respuesta que nosotros estamos esperando. No estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. No le va a pasar como aquel que dijo en su pensamiento: el primer billete que saque de la bolsa voy a dar. Sacó uno de la 20 y el diablo, y sacó uno de a uno y le echó. No le eche la culpa al diablo por no querer ponerse usted en la voluntad de Dios, por no querer usted llegar su vida a la voluntad de Dios. Y esas son una de las cosas por las cuales nosotros preferimos guiar nuestro propio camino por nuestras propias decisiones y no acudir a Dios, porque no estamos dispuestos a tomar aquella voluntad que Él ha puesto para nuestra vida. Y hay una historia en la Biblia que es muy conocida ya por todos, que es la historia de Sansón, un hombre que desde antes de nacer Dios ya había establecido reglamentos para que ese hombre se guiara. Sansón fue un juez del pueblo de Israel. Y aquel hombre nació y Dios le dio una virtud tan grande que era un hombre sumamente fuerte. Amén. Más fuerte que todo el ser humano que existiera en ese momento. Sansón era un hombre que era temido por su fuerza. Y Sansón tenía unos preceptos, es decir, unos lineamientos que Dios le había dado para que él guiara su vida en obediencia hacia Dios. Pero Sansón poco a poco fue tomando su propio camino, sus propias decisiones, dejó de consultar a Dios, amén, dejó de consultar a sus padres, dejó de consultar a otras personas y empezó a tomar su propio camino, y Sansón terminó perdido, amén. Sansón terminó con aquella virtud tan especial que Dios le había regalado, se le fue quitada. Terminó siendo payaso para el pueblo filisteo. Amén. Las malas decisiones nos llevan a una vida fracasada. Cuando nosotros sabemos por dónde es que Dios nos quiere llevar y no queremos cruzar por ese camino y empezamos a tomar nuestros propios caminos, vamos a una vida fracasada, amados hermanos. Vamos a una vida perdida en el Señor. Pero tenemos nosotros, a la luz de la palabra, un ejemplo claro para que nosotros guiemos nuestra vida correctamente y no seamos como aquel hombre. Tenemos ejemplos de hombres que supieron guiar su vida en la voluntad de Dios y ejemplos de otros que quisieron salirse de la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a Jonás cuando fue enviado a Nínive a predicar a aquel pueblo y él decidió mejor irse a Tarsis? ¿Qué le pasó a Jonás? Fue tragado por un gran pez. Y tenemos a la luz de la palabra esos ejemplos para nuestra vida,
Pero hasta que no tengamos nosotros a Cristo en nuestros corazones, no vamos a saber tomar buenas decisiones. Amén. Cuando empezamos a reconocer a Dios en nuestras decisiones, vamos a tener una vida recta, bendecida y próspera en el Señor. Y eso es lo que dice el verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Cuando nosotros reconocemos a Dios, Él se encarga de ir encajando todas las cosas en su lugar para que nosotros vivamos de una manera recta en Él. Otra de las cosas muy importantes que tenemos que nosotros tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones es que tenemos que hacerlo en el temor hacia Dios. Amén. En el temor hacia Jehová. Y eso es lo que nos dice el verso 7 de la base. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En esa primera parte, no seas sabio en tu propia opinión, sigue recalcando que la sabiduría humana no es capaz para poder llevarnos en un camino de rectitud, sino que solamente poniendo nuestra vida en Dios. Pero temer a Dios es algo muy importante en la vida de todo cristiano. En la vida del joven y en la vida del adulto tenemos que tener temor de Jehová. Y cuando hablamos nosotros de temor, se nos viene a nuestra mente el miedo, ¿verdad? Se nos viene a nuestra mente un miedo de terror hacia algo. Amén. Pero cuando estamos hablando aquí sobre temor hacia Dios, no estamos hablando de tenerle miedo, no estamos hablando de tenerle terror a Dios, sino estamos hablando de tener respeto hacia Dios. Se está hablando de un temor de reverencia hacia Dios. Amén, hermanos y hermanos. Y eso es lo que falta mucho en la iglesia de hoy en día. En los ancianos y en los jóvenes de hoy en día falta el temor hacia Dios. Y es por eso que guiamos nuestra vida con nuestras propias reglas, con nuestras propias voluntades y no nos acercamos a la voluntad de Dios, porque no tememos a Él en reverencia. Y esto lo podemos nosotros notar. Hay un orden jerárquico, por llamarlo así, y en la palabra del Señor lo encontramos también. Los hijos dependen de los padres. Los padres tienen que depender de Dios para poder guiar a su familia. Y es eso lo que entendemos a la luz de la palabra. Entonces, como hijos, nosotros que somos, tenemos que tener temor hacia nuestros padres, es decir, respeto hacia nuestros padres. Y un hijo que en vez de temor tiene miedo de sus padres, es algo muy peligroso en la vida del joven. Un hijo al cual su padre, en vez de infundirle confianza, le infunde miedo, le infunde terror, es un hijo que anda buscando de una y otra manera salir de esa cárcel en la que está metido. Es un hijo que anda buscando el mínimo momento de estar lejos de los padres para hacer y deshacer como se le dé a su antojo, porque se siente encarcelado por un miedo que tiene a sus padres. Porque sus padres no son capaces de instruirlo como manda la palabra, sino que solamente saben maltratarlo física, mental, psicológicamente, y eso crea en el joven un miedo aterrador hacia sus padres. En cambio tenemos, por lado contrario, un joven que teme a sus padres, es aquel al cual sus padres han sabido guiarlo en el camino de saber entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esos padres están confiados que dan la vuelta y ese joven va a hacer lo que los padres le dijeron que hiciera. Ese joven va a seguir las líneas, los límites que sus padres establecieron, porque ese joven tiene temor hacia ellos, tiene respeto hacia ellos. Y ese joven puede salir de su casa, puede ir a la escuela y se comporta tal cual como se comporta en la casa, obediente, respetuoso, amable, y puede salir de la ciudad, ir a otra ciudad y ese joven va a seguir siendo el mismo. Puede estar lejos de su casa, lejos de donde lo conozcan, en otro país puede estar y ese joven sigue teniendo respeto hacia sus padres, porque sus padres lo supieron instruir. Amén. Lo que pasa es que como padre también se está falto de sabiduría para saber guiar al joven en su camino, para saber instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. No tenemos que confundir esa palabra. Se está hablando de instruir al niño en su camino.
Y usted no va a instruir a un niño dándole leño todos los días, diciéndole, mono, bayunco, que no sabes hacer nada. Eso no es instrucción. Amén. La instrucción a la luz de la palabra y el castigo es algo necesario. Cuando se sale mucho del huacal se tiene que castigar, amados hermanos. Eso es algo necesario. Pero el mucho castigo llega a ser cabeza hueca, que ya después ya no les entra el castigo. Ese es el proverbio que yo me inventé ahorita. Llega a hacer tanto el maltrato, el castigo, que ya el joven ya no le hace entrada. Ya cuando puede, se va de la casa, hace lo que quiera a su antojo, porque cuando fue joven se le encarceló tanto que no supo qué hacer. Pero a la luz de la palabra, los padres tienen que tener sabiduría para poder instruir a los jóvenes en el camino de Dios, con amor, con paciencia, con paz en los corazones y con el ejemplo. Amén. Porque no hay mejor instrucción para un joven que ver el ejemplo reflejado en los padres. Porque puede hacer que usted regañe y castigue a su hijo en la casa porque su hijo no ora, pero el problema es que usted tampoco ora con su hijo. La mejor forma para que su hijo ore es que usted empiece orando y lo ponga a orar con usted. Amén. Que su hijo vea que usted viene a los cultos para que tenga facultad para mandar a sus hijos a los cultos. Que su hijo vea que usted no anda chismeando, no anda hablando mal de las demás personas, no anda corriéndose a uno a lo otro, para que su hijo aprenda a respetar a las demás personas. Y eso es lo que no se ve en los hogares de hoy en día. Y por eso que los jóvenes dicen, mi papá hace estas cosas y hasta peor. No hay problema con que yo las haga. Tenemos que entender, padres de familia que están en este lugar, que ustedes son un ejemplo para sus hijos. Hay un cantante, un autor, Dani Berríos, escribió una canción ya hace muchos años que habla sobre una oración que él hace hacia Dios, porque su hijo le dijo a él que quería ser como él cuando fuera grande. Y Dani Berríos dice en el canto que él escribió, como en una oración hacia Dios, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Ayúdame a ser un buen ejemplo para que sus ojos puedan ver. Amén. Ayúdame a enseñarle para que Él sepa entender. Eso es lo que como padres tendríamos que estar pidiendo a Dios. Pero si ni siquiera practicamos la oración en la casa, mucho menos vamos a tener facultades para poder instruir a los jóvenes en el camino del Señor. Los jóvenes necesitamos una guía en nuestra vida. Y la mejor guía tiene que ser usted, padre de familia. Aparte de la guía espiritual que tenemos con Dios, cada uno de nosotros tiene que haber ahí ese consejero que esté en todo momento con los jóvenes. Pero los jóvenes no están en confianza para hablar con sus padres porque saben que sus papás, en vez de escucharlos, entenderlos y aconsejarlos a través de la palabra, lo que van a hacer es castigarlos, regañarlos y hacer una que otra cosa. Y seguimos repitiendo, hay cosas que sí son de castigo. Amén. Y hasta la palabra dice que Jehová a quien castiga es a quien ama. Amén. Y hay cosas que sí merecen castigo, pero hay otras que merecen instrucción. Aleluya. Que merecen sentarse, hablarlo, enseñarle a los jóvenes a poder hacer el bien. ¿Y qué es lo que buscamos con esto, amados hermanos? Es que el día de mañana esas personas que fueron jóvenes y que ahora son adultos tengan la facultad de poder guiar su vida con decisiones sabias. Sepan entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Que cuando usted falte, no deje aquí en la tierra a un desordenado, a un inmoral. Que no deje aquí en la tierra a una persona irresponsable. Sino que cuando el día de mañana usted falte, quede aquí en la tierra una persona que sea todavía mejor que lo que usted fue. Amén. Quede aquí en la tierra una persona que ame a Dios más de lo que usted amó. Amén. Aquí hay padres de familia que tienen un liderazgo en la iglesia, hay quienes predican, quienes tienen algo, aquí hay pastores atrás que tienen hijos también. El día de mañana que usted le falte, ¿quién va a tomar ese lugar? Teniendo tantos hijos delante del Señor, deberían prepararlos para que pudieran amar a Dios de la misma forma en la que se ama ahora. Para que sepan amar a Dios de la misma forma en la que ustedes lo aman. Entonces con esto le estoy diciendo que primero ame a Dios y después enseñe a sus hijos a amar a Dios. Cuando sus hijos
entiendan qué es el temor hacia Dios y el temor hacia los padres, sus hijos van a vivir una vida agradable delante de Dios, porque van a tomar decisiones consultando con Dios. Amén. Y no importa dónde estén, sus decisiones siempre van a ir guiadas por Dios, porque son personas que temen a Jehová. Amén. Que aunque no haya nadie de su círculo alrededor, van a saber guiar su vida siempre en obediencia. Y vamos rápido para que no se me estrese. Hay un ejemplo en la palabra del Señor de un joven que fue desechado por sus propios hermanos, por su propia sangre, que bueno, que se estima que era de otra mujer, pero era del mismo padre, o era de otro padre, creo que era. Pero es la historia de José. José fue un hombre que en su temprana edad, en su juventud, fue vendido por sus hermanos. En primer momento lo querían dejar ahí que muriera en una cisterna, pero después uno de ellos tuvo compasión y lo vendieron a unos mercaderes que iban pasando por ahí, y este joven fue a parar a Egipto, un lugar relativamente distanciado de donde él vivía. Y tenemos la historia de José en Egipto, un joven que llega a un lugar después de haber sufrido algo tan tremendo como el desprecio de sus propios hermanos, como el desprecio de aquellas personas tan cercanas a él. Llega a aquel lugar de Egipto y es vendido como un esclavo y llega a la casa de Potifar. Amén. Un general de alto mando del pueblo de Egipto. Y este hombre llega como un sirviente, como un esclavo a esa casa. Pero en José había algo especial. Y es que en José había una gracia de Dios depositada en él. Porque este era un joven que temía a Dios verdaderamente. Y vemos a este joven que llega a Egipto y está lejos de su casa, despreciado por sus hermanos. Está trabajando como un sirviente. Y Dios tenía gracia de él de tal manera que todo lo que aquel joven hacía prosperaba. Todo lo que aquel joven tocaba se prosperaba. Y esto lo notó Potifar y lo ascendió y lo hizo mayordomo de su casa. Amén. Y José tenía la facultad de poder tomar mano de todas las cosas de Potifar, menos de la mujer de Potifar. Y vemos cómo este joven tenía gracia delante de Dios. Este joven se le presentó una de esas tentaciones que a los jóvenes de hoy en día se les presenta, y ya todos sabemos qué va a pasar. Porque no hay temor de Dios en los corazones de los jóvenes. Y a este joven, la mujer, la cual no podía tocar porque era la esposa de su amo, Potifar, se le insinuaba y lo acosaba de tal manera. Y sí, existen violaciones, al contrario, usted no se asuste. Y hoy en día se ve más eso, en que son las mujeres las que están buscando a los jóvenes, ya no son los jóvenes. Amén. Así que póngase listo, hermana, si usted tiene hijos, no vaya a sufrir después con eso. Pero vemos a este joven como se le presenta esta tentación, pero aquel joven tenía respeto hacia Dios y respeto hacia su amo. Tomó una decisión cuando aquella mujer quiso asir de él, tomar de él. Este joven se soltó y huyó. Y aquella mujer estaba dispuesta a entregarse a él. Amén. Pero aquel joven tomó la decisión y huyó, porque él respetaba a Dios y él sabía cómo voy a fallarle yo a mi Dios. Él sabía que eso era algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Decía, ¿y cómo voy a defraudar la confianza que mi amo ha puesto sobre mí? Amén. Y eso es lo último que pensamos nosotros si trabajamos para algo. Pero aquel joven mantuvo su vida honrada delante de Dios. Pero lo que pasó es que ante los ojos de todos los demás, José quedó como una persona mala, como una persona que sí defraudó a su amo, porque la mujer lo engañó y le dijo que sí había querido abusar de ella. Entonces José fue a parar a la cárcel en Egipto. Pero José iba limpio delante de los ojos de Dios. José no llevaba ninguna tacha, porque él había mantenido firme la decisión de ser temeroso delante de Dios. Y la gracia de Dios continuaba sobre José, porque aún en la cárcel todo lo que José tocaba prosperaba.
Aún en la cárcel, todo lo que José metía a mano era prosperado por Dios. Y el carcelero, el hombre encargado de los reos en la cárcel, puso a José como administrador de aquella cárcel. Y Dios llevaba todas sus cosas en control. José sale de la cárcel para interpretar unos sueños que el faraón había tenido, y la sabiduría que había en José y la gracia de Dios sobre José era extraordinaria, de tal manera que el faraón, es decir, como el rey de Egipto, puso a José como el segundo al mando. Es decir, estaba después de él. Y José tenía facultad para poder hacer y deshacer en Egipto. Y Egipto en aquella época no era la ciudad de San Miguel, amados hermanos. Era una de las potencias que existía en el mundo antiguo. Y era José el que estaba ya al cargo de todas esas cosas. Porque José supo guiar su vida en temor a Jehová y poder tomar buenas decisiones. Y de esa manera agradó a Dios. Y es que para nosotros tomamos buenas decisiones, somos agradables ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Porque después José se reivindicó de aquella mala fama que le había quedado con la esposa de Potifar, y Dios lo puso en un lugar honroso. Perdonó a sus hermanos porque posteriormente la familia vino buscando ayuda, y ahí Dios volvió a unir a la familia. Porque José supo guiar su vida en temor a Jehová. Y estamos hablando sobre decisiones sabias que tenemos que tomar. Capacidad de elegir, pero de elegir bien. Capacidad de tomar una decisión, pero de ser sabios a la hora de tomarla. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si queremos nosotros lograr una vida sabia para poder tomar decisiones, tenemos que tener temor de Dios. Amén. Temor de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo Él lo tiene sobre su control. Eso tenemos nosotros que pensar. Y algo muy impresionante que hay en la palabra del Señor es que Él tiene promesas para nosotros si nosotros somos fieles a Él. Y es que después de decir, teme a Jehová y apártate del mal, dice en verso 8, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y esta es una analogía que vemos que alude a la vejez que se aproxima rápidamente a la vida del ser humano. Porque la vida del ser humano en la tierra es corta. Y donde siga corta y sin sabores. Amén. Es la vida del ser humano en la tierra. Y jóvenes que estamos aquí, hoy estamos jóvenes, fuertes, vigorosos. A mí me duele la espalda, pero estamos fuertes. Pero el día de mañana van a llegar esos años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Y la palabra del Señor dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, para que cuando sea viejo y llegue a aquellos años, siga teniendo esa bendición de parte de Jehová. Amén. Y tenemos esa promesa de parte de Dios, a la obediencia en la juventud. Son promesas fieles de parte de Dios. Y en los mandamientos, el primer mandamiento que aparece con una promesa para el que lo cumple es el mandamiento de obedecer a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y vamos a hacer de largo día en la tierra que Jehová Dios nos da. Amén. Y tenemos promesa como jóvenes de que si vamos por un camino recto, que si tomamos las buenas decisiones en nuestra vida, Dios va a tener de nosotros el cuidado. Y en los días de nuestra vejez, que mientras los otros que desaprovecharon su juventud en el mundo, que mientras los otros que decidieron disfrutar del placer de la vida antes que llegar a la presencia de Dios y seguir el camino de Dios, van a estar agonizando, van a estar sufriendo, van a estar pasando días malos, días tristes, y posiblemente tengan salud física, pero no van a tener paz en el corazón. Posiblemente tengan dinero ellos, pero no van a tener gozo en su vida. Mientras ellos estén así, el joven que guarda su camino desde el principio, el joven que decide darle su vida a Cristo desde el principio, va a tener una vida gozosa en el Señor, va a tener una vida llena de paz en su corazón. Y es que las promesas de Dios son reales, y Él no olvida esas promesas que hace, y tenemos esas promesas grandes en la palabra del Señor. Amén. Seguir a Cristo desde la juventud garantiza un futuro exitoso. Y no me malentienda y piense que estamos hablando sobre el éxito, sobre la prosperidad, y piense que este es un mensaje de eso que le gusta tocar las emociones, que le gusta tocar el ego humano. No, pero
hablamos de una vida exitosa, estamos hablando de una vida exitosa en Cristo. Y cuando entendemos que es una vida exitosa en Cristo, sabemos que no estamos hablando de riqueza material, que no estamos hablando ni siquiera de salud, pero en Él tenemos promesas de sanidad para nuestra vida. Cuando decimos una vida exitosa en Cristo, es que vamos a estar plenamente confiados en Él. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y cuando hablamos de una vida exitosa, mis amados hermanos, estamos hablando de algo que está en la palabra del Señor. ¿Qué joven de aquí me puede decir cómo inicia el Salmo capítulo 1? Solo uno, pero le da miedo hablar fuerte. ¿Qué dice el capítulo número 1 de Salmo? Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su boca no cae, y todo lo que hace prosperará. Si eso no es una vida exitosa para usted, yo no sé que lo sea, pero plantarse en el camino del Señor es la mejor decisión que podamos tomar en nuestra vida. Si queremos tener una vida bendecida y próspera, hablando de la prosperidad que tenemos en el Señor, tenemos que meditar en la ley del Señor. Y meditar en la ley del Señor significa seguir la palabra de Dios en nuestra vida, es decir, tomar las decisiones conforme a la palabra del Señor. Amén. El verso que leía nuestro hermano Alexander al inicio nos habla sobre con la rapidez con la que llegan los años malos a nuestra vida. Y si en nuestra juventud nosotros no acudimos al Señor, vamos a lamentar después cuando lleguen todas esas cosas que de la vejez son naturales. Si usted sigue leyendo el capítulo 12, empieza a hablar de las tejas caídas, de las ventanas cerradas y un montón de cosas que menciona que aluden a la vejez del hombre. Pero en medio de esa vejez, el joven que guarda su camino en el Señor siempre permanece firme. Y así como José todo lo que hacía prosperaba, los jóvenes de hoy en día podemos tener también esa gracia de parte del Señor. Pero necesitamos tener temor a Dios para poder guiar nuestra vida de esa manera. El último punto, amados hermanos, y con esto vamos finalizando, es que las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida tenemos que aprender a ser firmes en ellas. Amén. Tenemos que aprender a pararnos firmes en las decisiones que nosotros tomemos en Dios, en aquellas decisiones sabias que nosotros tomemos en nuestra vida. Porque una vida que se basa en tomar una decisión, pero después dejarla y agarrar otra, dejar esta y agarrar otra, es una vida fracasada. Es una vida que no pasa de sope a querque, que no pasa de la A a la E. Es una vida que se mantiene ahí, inerte, porque es una vida que varía, como las ondas del mar, que vienen de allá para acá, que se mueven según para donde el viento la lleve. Tenemos que aprender a tomar firmeza en nuestras decisiones en el Señor, porque a menudo las decisiones que nosotros queremos tomar, al ponerlas en contraste con aquellas decisiones que están en la voluntad de Dios, no cuadran una con la otra. Y es ahí donde nosotros empezamos a divagar: mejor voy a hacer lo que yo quiero hacer, y ahí vamos a perder nuestra vida. Y después nos vamos a hallar que quita calar para poder salir de ese hoyo donde nos metamos. Amén. Si no seguimos nosotros la voluntad de Dios, vamos a llegar a vivir una vida tan valiente que se va a caer de la noche a la mañana, como aquel joven, como aquel hombre, el cual ilustraba a Jesús, aquel hombre necio que edificó una casa sobre la arena. Esa casa, después que vinieron viento, lluvia, se derribó, se cayó. En cambio, el hombre sabio, amén, el hombre que adquirió sabiduría en Dios, edificó su casa sobre la roca. Entonces, semejante a aquel que pide sabiduría de Dios para forjar su vida sobre la roca, y esa roca vive en Jesucristo. Amén. Entonces, este choque que hay muchas veces en lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hace que nosotros nos vayamos por nuestras decisiones y no hagamos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Porque
tenemos que confiar en el propósito de Dios para poder mantenernos firmes. Si nos vamos a nuestro propio propósito, a nuestra propia voluntad, vamos a ir cayendo y cada vez nos vamos a ir tropezando más, que nos van a quedar redondas las rodillas más de lo que ya las tienen porque no oran. Pero si nosotros nos vamos en el propósito de Dios, en ese propósito nuestra vida va a ir de aumento en aumento como la luz de la aurora. Amén. Hasta que el día es perfecto en el Señor. Amén, amados hermanos. Y Dios es el que se encarga de llevarnos a nosotros de victoria en victoria. Pero solo sigamos nuestra vida en Él. Jesús mismo tuvo que tomar una decisión difícil. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús era el Verbo de Dios, el cual tomó forma de hombre para venir a salvarnos a nosotros. Amén. Entonces, mientras Jesús estuvo en la tierra, que fue el Emmanuel, el Dios con nosotros, mientras Él estuvo aquí en la tierra y en su ministerio, Jesús era un hombre. Amén. Como dice en la palabra lo podemos ver, que Él lloraba incluso porque Él era un hombre. Pero a diferencia de usted y de mí, Él era 100% hombre y 100% Dios también. Y eso tenemos que entenderlo, amados hermanos. Pero Jesús era un hombre. Y Él tuvo que tomar una decisión difícil, pero era la voluntad del Padre. Y Jesús mismo, en una oración que hace al Padre, momentos antes de ser apresado porque lo entregó el traidor, no le estoy hablando a usted, en momentos antes porque lo entregó Judas el traidor, momentos antes de eso, Jesús estaba haciendo esta oración. Y Él inicia a hablar al Padre y le dice: Padre, si es posible, no pase de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí este trago amargo. Porque Jesús sabía que lo que venía lo iba a sufrir en la carne en la que Él estaba. Amén. Que Él lo iba a sufrir como hombre. Como un cordero inmolado, Él iba a sufrir por el pecado de todos nosotros. Pero Jesús entendía eso. Y Él dice esta expresión porque Él sabe que lo que viene es algo doloroso. Y Él estaba angustiado hasta la muerte. Amén. Por eso Jesús dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente dice: pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y esa decisión, amados hermanos, cambió la vida de usted y de mí. Esa decisión en la que nosotros nos tiene hoy aquí. Una decisión amarga, pero que hoy disfrutamos en dulzura en el Señor. Denle la gloria a Dios. Y es que esas decisiones firmes son las que traen bendición para nuestra vida posteriormente. Y vamos a terminar poniendo el ejemplo de ciertos jóvenes que en ningún culto de jóvenes nos tenemos que saltar, amados hermanos, a hablar de estos hombres. Y es de Daniel y los 3 hebreos. Amén. Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Y esto era algo que Dios permitió que así pasara. Porque recordemos que Israel era un pueblo muy rebelde. Y Dios permitía que estas clases de sitios ocurrieran y que fueran llevados cautivos a ciertos lugares para poder castigarlos de cierta manera. Pero en medio de eso que iban a sufrir por el castigo de Israel, iban jóvenes que de verdad estaban agradando a Dios en su vida. Iban jóvenes que de verdad tenían su vida firmes en Dios. Y tenemos aquí la historia de estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 compañeros, que al llegar a Babilonia, usted no piense que ir del pueblo judío a Babilonia era como que usted salga de aquí y vaya a San Miguel. No era así. El llegar a Babilonia era llegar a la potencia mundial más grande que existió en el tiempo antiguo. Babilonia era el lugar donde existía tanta diversidad de cultos a dioses paganos, había tanta inmoralidad también, habían tantas cosas que para el pueblo de Israel eran cosas abominables. Y ellos llegar ahí era como que un joven de nuestro tiempo, de nuestro lugar, se fuera de aquí para una ciudad enormemente grande. Se fuera de aquí para una ciudad sumamente prosperada, donde no estuviera la vista de nadie, donde no estaban sus padres, donde no estaba el pastor, donde no estaba nadie que lo guiara, y iban como esclavos. Amén. Iban como cautivos a Babilonia.
era para que estos jóvenes dijeran, bueno, venimos aquí cautivos, vamos a hacer lo que nos pongan a hacer, porque si no van a rodar nuestra cabeza o nos van a hacer algo malo. Pero estos jóvenes, Daniel en especial, propuso en su corazón, cuando lo llevaron, porque eran jóvenes llenos de sabiduría, dice la palabra del Señor, los escogieron de entre lo mejorcito, de entre lo mejor que había en el pueblo de Israel iban estos hombres, hijos de príncipes, llenos de sabiduría, entendidos en toda ciencia, en toda letra. Ahí estaban estos hombres, pero la sabiduría que había en Daniel no era la misma que había en los demás que habían llegado ahí, porque los otros no vemos ahí en la palabra que se nos habla que también se abstuvieron de hacer lo que se les pidió. Daniel propuso en su corazón, y como todo un líder, dio también a sus 3 compañeros a que lo siguieran firmemente. Propuso no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey, porque eran cosas que para él iban a contaminar su vida delante de Dios. Esta decisión que estos jóvenes tomaron fue una decisión firme. Y el jefe, el encargado de ellos, que estaba ahí, no quería hacerles caso a la decisión que ellos habían tomado de solamente comer legumbres, de solamente alimentarse con este tipo de legumbres y dejar de lado la porción y el vino del rey, porque iba a caer el castigo sobre él y también sobre los muchachos. Pero Daniel sabía qué es lo que estaba haciendo, y bajo la gracia de Dios y encontrando esta gracia divina, Dios obró en la vida de aquellos jóvenes, de tal manera que después de un tiempo, cuando hicieron los respectivos exámenes a cada uno de ellos, Daniel y sus 3 compañeros salieron todavía 10 veces más avanzados que los demás que estaban participando de las cosas inmundas. Salieron todavía 10 veces más avanzados en sabiduría, en letra, en astrología, en todas las cosas en las que los probaban. Estos jóvenes resaltaban entre los demás, porque la gracia de Dios se manifestaba en la obediencia que ellos tenían, en el temor que ellos mostraban hacia Dios. Amén. Y esta es una historia que nos da a entender cómo posicionarnos firmes en el Señor nos ayuda a poder alcanzar la bendición en nuestra vida. Porque no solamente quedaron hasta ahí, sino que Daniel pasó a ser uno de los consejeros, de los sacerdotes más importantes de aquel imperio mundial que existía en aquel entonces. Y también sus 3 compañeros se posicionaron en lugares de alto rango, en lugares de alta sociedad, pero por obediencia a Dios, por obedecer y por tener temor a Dios, que a pesar de estar en un lugar lejano, de haber sido llevados cautivos, ellos seguían manteniendo su fe íntegra en el Señor y decidieron no contaminarse. Estas son decisiones firmes. Y brevemente mencionamos también, después de esto, el rey Nabucodonosor levantó una estatua para que se la adorara en honor a él. Y se encontraban ahí aquellos 3 compañeros de Daniel. Amén. Y la regla era que cuando sonaran los instrumentos de música y todo aquello empezara, todos los que estaban ahí se iban a doblegar ante la estatua para rendir honra a la estatua del rey que estaba ahí. Y aquellos 3 jóvenes tenían temor de Dios. Y aquellos 3 jóvenes recordaban los mandamientos de Dios. Amén. Y aquel mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquel mandamiento de no harás ninguna imagen, ninguna estatua, no adorarás ninguna de estas, porque solamente a tu Dios servirás y solamente a Él honrarás. Y en aquellos jóvenes, aquellos mandamientos no habían pasado así como por un oído y salir por el otro, porque aquellos jóvenes les habían instruido la palabra del Señor. Aquellos jóvenes no les habían dado garrote para que entendieran, sino que les habían enseñado la palabra de Dios, a amar la ley de Dios en sus corazones, a atarlas en una tabla en su corazón. Amén, amados hermanos. Y estos jóvenes dispusieron firmemente, sabiendo que la ley decía que el que no se arrodillara a adorar aquella estatua lo iban a ejecutar. Aquellos jóvenes, a pesar de esto, se mantuvieron de pie. Imagínense cómo se quedaba una multitud de rodillas ante una estatua y 3 jóvenes parados en medio de toda aquella juventud, en medio de toda aquella multitud que había en aquel lugar. Y obviamente fue notorio. Y como pasa muchas veces, había algunos que no estaban de verdad arrodillados porque lo vieron que estaban parados. Así como muchos que dicen, mira, aquel hermano no ora, y usted lo ve porque usted tampoco está orando.
Pero aquellos jóvenes se mantuvieron de pie, fueron llevados ante el rey, porque habían desobedecido el estatuto que Nabucodonosor había puesto. La otra vez que predico no voy a pronunciar bien, no se preocupen. Y fueron llevados ante el rey. Y aquel hombre les dio una oportunidad más. Y le dijo: es cierto que ustedes no se quieren arrodillar, es cierto que no quieren hacer esto. Y el rey todavía quería que estos jóvenes fueran y se arrodillaran, pero estos jóvenes le dijeron que ellos no se iban a arrodillar ante dioses ajenos, porque ellos solamente tenían su fe puesta en el Dios Todopoderoso. Amén. En aquel Dios que es por sobre todo lo que hace que el mundo siguiente. En ese Dios habían puesto su fe. Y tomaron una decisión tan firme, amados hermanos, que estos jóvenes dijeron, sabiendo que el castigo ya estaba enfrente de ellos, y dijeron: sepas, oh rey, que de tu mano nos librará Jehová, y aún del horno de fuego nos podrá librar. Pero estaban tan firmes que dijeron: y si así no fuere, no adoraremos tu estatua. Estaban dispuestos a entregar su vida por causa de honrar a Dios. Y esas son decisiones sabias. ¿Y sabe qué pasó? Los echaron al horno de fuego. Aquel horno que estaba calentado todavía 7 veces más de lo acostumbrado. Los echaron ahí. Y aquellos jóvenes no se quemaron. Solamente se quemaron las ataduras con las que los habían echado, pero que aquellos jóvenes ni un solo pelo, ni un solo cabello de su cuerpo se quemó. Porque allí estaba Jehová con ellos. Amén, amados hermanos. Porque allí estaban los ojos de Dios puestos sobre jóvenes que estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y vemos cómo las decisiones firmes nos ayudan a poder conseguir la gracia de Dios en nuestra vida. Y nos llevan a una vida bendecida delante de Dios. Cuando tomamos la decisión de poner a Dios en nuestra vida, todo se puede poner en contra. Todo puede venir en contra de nosotros, pero nosotros seguimos firmes en el Señor. Sabiendo que venga lo que venga, tenemos promesa de parte de Él. Que si le somos fieles, un día le veremos cara a cara, tal y como Él es. Y esa es la esperanza de todo aquel que tiene su fe puesta en Jesucristo. En este tiempo en el que estamos viviendo, en esta actualidad, siglo XXI, año 2025, en este tiempo en el que estamos, la juventud, y no solo los jóvenes, sino también los ancianos, hemos dejado de poner a Dios en nuestra vida y hemos guiado nuestra vida conforme a nuestras decisiones y a nuestra sabiduría terrenal, misma que Santiago dice que es animal y diabólica, la sabiduría del hombre. Amén. Y hemos dejado de lado aquella sabiduría que viene de lo alto, que viene de parte de Dios. Y guiamos nuestra vida de una manera casi instantánea, en la que no tenemos la capacidad de mansedumbre de detenernos a pensar qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. De detenernos a pensar qué camino es el que vamos a escoger, si a la derecha o a la izquierda. Amén. Sino que tomamos las decisiones a la ligera y más alejados de Dios. Esa es una cosa peligrosa. Amén. Esa es una cosa peligrosa en nuestra vida. Pero tenemos nosotros en la palabra de Dios esta promesa tan especial, que si nosotros derribamos nuestra vida a los pies del Señor, de manera en la que sea la voluntad de Él la que guíe nuestra vida va a ir por un camino de bendición y de prosperidad en el Señor, a una vida exitosa en Dios. Queremos ser jóvenes exitosos, consultemos a Dios en nuestras decisiones. Pongamos a Dios en nuestros corazones. Pidamos sabiduría de parte de Dios. Temamos a Dios con reverencia y respeto. Queremos alcanzar la bendición. Queremos alcanzar la gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Tomemos la palabra de Dios y hagámosla nuestra. Tomemos la palabra de Dios y escudriñémosla en nuestros corazones. Padres que están aquí quieren que sus hijos tengan una vida espiritualmente próspera, espiritualmente exitosa en los caminos del Señor. Preocúpese por instruirlo conforme a la palabra del Señor. Preocúpese por darle ejemplo a su hijo de cómo es que se sirve a Dios, de cómo es que se ama a Dios. Preocúpese por guiar a su hijo con el ejemplo de verdad en la palabra. Pero no nos vamos a ir sin decir esto.
sin mandarlo solamente a la voluntad de los padres, porque ya se quiso hacer una vez aquí en esta iglesia, de dejar a los hijos en la plena voluntad de los padres para que ellos se hicieran cargo, y muchas cosas feas surgieron de eso. Joven que estás aquí, la decisión de tener una vida exitosa depende de ti. ¿Y de qué decisión tú tomes hoy en tu corazón? Si quieres tener a Dios en tu corazón y seguir el camino que Él ha trazado para tu vida, guiándote por su voluntad, vas a llegar a una vida llena de bendición por Dios. Y aunque mires que tu papá, que tu mamá no hace las cosas conforme a la palabra de Dios, tú vives una vida que sea agradable delante de Dios. Aunque mires que tu papá ni siquiera quiere venir a los cultos, que tu mamá no quiere orar, no quiere acercarse a Dios, tú acércate a Dios, porque es tu vida la que está en el libro. La decisión más importante, la decisión más sabia que podemos tomar es aceptar a Dios en nuestro corazón. Es abrirle nuestro corazón a Jesucristo nuestro Salvador, para que Él guíe nuestra vida en su soberana voluntad. De ahí en adelante, nada va a ser color de rosa, porque no lo es. Pero en medio de las espinas y de los dardos, un gozo, una alegría va a llenar nuestra vida. Y posteriormente un galardón grande sí estará preparado para nosotros en el cielo, si le somos fieles a Él aquí en la tierra. Así que con esto culmino, llamando a los jóvenes que vengan aquí adelante. Y si usted tiene el deseo de abrirle su corazón al Señor, de tal manera que reconcilie su vida con Él, o jóvenes que todavía no han aceptado a Dios, porque el estar en la iglesia no significa que ya aceptaste a Dios. Si quieres hacer esto, pasa adelante. Pero invitamos a todos los jóvenes, aquellos que ya están trabajando para el Señor, aquellos que ya están guiando su vida para el Señor. Vamos a orar por ustedes hoy aquí. Y los padres que están allá atrás van a orar por estos jóvenes. Pero tras que oren por estos jóvenes, oren también por su vida, si usted no ha sido ejemplo para estos jóvenes. Y si en vez de ser un apoyo espiritual y moral para estos jóvenes, usted ha sido una piedra de tropiezo, arréglese con Dios, porque eso está a cuenta con el Señor. Vamos a hacer una oración por todos estos jóvenes que están en este lugar. Y va a quedar un pastor encargado para orar por cada uno de estos jóvenes. ¿Cuántos están conmigo esta tarde? Y a Dios a toda esta juventud en esta preciosa hora, gloria al Señor. Adoramos a Dios, nos gozamos, hermanos, porque adoramos a un Cristo vivo. ¿Cuántos le dicen al Señor? Y yo digo, más gozosos están los padres de estos jóvenes, que Dios les bendiga. Alabamos a Dios. Y Simeón se fue al templo a esperar a Jesús, porque llegaba uno, hermano, que iba a redimir a Israel. Aquí estamos seguros que acá hay más de un joven preparado para predicar la palabra y llevar el mensaje de salvación a las almas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen así, hermano? Así que toda la gente, para todos los hermanos, hermanos padres, hermanos de estos jóvenes, levanten sus manos y vamos a ir orando por ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y la juventud también va levantando sus manos en esta preciosa hora. Gloria, alabanzas al Rey. Gloria a Dios, soberano Dios, en esta tarde, Dios mío, venimos dándote gracias, Dios amado, por tu amor y por tu misericordia. Oh Dios mío, por tu bondad. Oh, gloria al Señor, mira qué lindo estos pastores. Extienda su mano, mi hermano. Oh, gloria a Dios, levante su mano. Oh, gloria al Señor, alabanza, alabanza al Rey eterno esta tarde, Dios mío. Bendice esta juventud en esta preciosa hora, Dios mío. Guarda sus vidas, Dios. Regala inteligencia, Dios mío. Regala ese tiempo de orar, de bendecir tu nombre, Dios mío. Esta tarde la gloria y la alabanza se la damos a usted en este precioso momento. Oh, gloria a Dios en esta tarde. Oh, bendito sea el Señor. Oh, gracias, Dios mío, Señor, por la obra hecha, Dios mío. Gracias por esta obra. Los hermanos pastores, hermanos, extiendan sus manos ancianas. Oh, a este lado las hembras, los ancianos, este lado los varones. Extiendan su mano, levante su mano. Alabe la gloria de Dios, gócese, alabanzas a Dios, alabanzas al Rey en esta preciosa hora. Adoramos al Dios Todopoderoso. Bendice esta vida, Dios. Aleluya, que habrá gente, Dios mío, para llevar el mensaje de salvación
Jesús. Oh Dios mío, para cantar esa alabanza habrá gente dispuesta a hacer tu obra, Dios amado, en esta hermosa y bendecida obra, Dios eterno. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, te damos alabanza, te damos adoración esta tarde. Gracias, Dios mío, protege, guarda esta familia, guarda a sus hijos, Dios mío, guarda a sus padres, Dios amado, regalando ejemplo para ellos, estos niños, Dios eterno. Gócese, hermano, aleluya, gócese que aquí tiene su hijo, aleluya, con ese corazón dispuesto a alabar a Dios, gócese por ellos, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, cuide de ellos, aleluya, es la herencia que Dios le ha regalado, es la herencia que Dios le ha dado, oh gloria a Dios, esta tarde adoramos su nombre, oh Espíritu Santo de Dios, de esta hora hay una gloria en este lugar, aleluya. Oh Dios mío, guarda estas vidas, fortalece estas vidas, bendícenos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta tarde le adoramos, Dios mío, en esta hermosa hora. Oh gloria al Señor en este momento, aleluya, bendice mis hermanos. Oh Dios mío, Padre de estos jóvenes, Padre de estos niños, Dios mío, aleluya, que con gozo, con más esmero, Dios mío, se sienten honrados al ver a sus hijos alabando tu nombre esta tarde. La gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, no quiero que pasemos por alto. Oramos por nuestro hermano Danielito también, hermano. Oh, gloria al Señor, yo sé que el enemigo, aleluya, siempre tratará, aleluya, aleluya, mi hermano, de traer prueba, de traer persecución, pero la iglesia levanta sus manos. Oramos por él en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, si hay unos dos pastores que pongan manos sobre él, hermano, puede hacerlo esta tarde, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya, alabanza, ahí está. Oh, un joven, Dios mío, esta tarde, oh Dios mío, quebranta, oh Dios mío, ser eterno, reprende todo ataque del enemigo, repríndelo, Dios mío, en el nombre de Jesús esta tarde. Bendice mi hermano David, a mi hermana Lavinia, Dios mío, sus hermanas, Dios eterno, sentirse honrado, Dios mío, al sentido, Dios mío, de levantar, anunciando tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia también en esta tarde, y adoramos a Dios por ello. Alaba a Dios, aleluya, 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 mi alma alaba a Dios. Aquí hay una presencia, alabe, 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 mi hermano. ¿Dónde están esos predicadores? Se levantarán acá. Oh, gloria a Dios en estos jóvenes. Hay ministerios, hay dones regalados. Oh, norma, camasinas, toda la toda. Hay presencia de Dios en este lugar. Hay presencia de Dios en este lugar. Ministrenos, ministrenos, ahí está Dios. Ahí está Dios, alabanzas a Dios. Por la fe, miramos la gloria. Ahí está Dios derramando su aceite, derramando, ay, mi alma, alaba a Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, la casa de Isaí. Oh, gloria al Señor, aleluya. Llegó Samuel, mi hermano querido, y llamaron a aquel jovencito llamado David. Oh, gloria, alabanza a Dios, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Por la fe yo lo creo, aleluya. Ahí está el aceite de Dios derramado. Santo, mi alma alaba a Dios esta tarde. Alabanza, 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 alabanza. Alabanzas al Rey esta tarde. Viste lo de esa gloria, Dios mío, poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, mi hermano. Viste lo que es el poder, aleluya. Aparta, Dios mío, todo pensamiento malo. Aparta, Dios mío, de sus vidas, de su mente, de sus corazones, Dios amado. Oh, gloria a Dios, que cada uno de ellos se ocupe en la alabanza, la adoración y la lectura de la palabra. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, esta tarde mi alma alaba a Dios. Mi alma te bendice, Señor, esta tarde. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, alabanzas a Dios. Aleluya, Padre, yo sé que hay más de un José, de una
Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Dele gracias, dele gracias. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios, gloria a Dios. Dele la gloria a Él, dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él. Mirar jóvenes llorando es una bendición grande. Mirar jovencitas llorando es una bendición grande. Oh, Dios mío, ha tocado el corazón de estos jóvenes, de nosotros los adultos, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria al Señor. A su nombre. Pueden tomar su asiento para despedirnos.